Bueno, hola a todos. Vamos a comenzar ya con la conferencia de hoy. Os presento la imagen de portada. El título de la conferencia es Si lo crees, lo creas. Es muy simple el propio título, pero lo iré desvelando y la profundidad que tiene a lo largo de la conferencia. Esta conferencia, como sabéis, está dentro de un ciclo de conferencias que estoy dando para la presentación de mi libro y obviamente todos los temas que trato en las conferencias tienen que ver con mi libro, pero los trato de una forma completamente distinta y en una secuencia también muy distinta. Pero todo, absolutamente todo está en sintonía y lo que busco en realidad es llegar con el mismo mensaje dicho de distintas maneras para que se pueda asimilar con mucha mayor profundidad. Y de hecho, estas primeras conferencias, tal y como dije en la conferencia anterior, son los pilares de nuestra esencia como seres humanos y seres divinos, es decir, como instrumentos de Dios en acción, como seres descendientes de Dios, como lo queráis decir. En cuanto a la conferencia, ya sabéis que va a estar colgada tanto en las redes sociales como en la página web. De hecho, me voy a ir para ahí para que la veáis. En, en publicaciones dentro de la página web tenéis no solo las conferencias, sino todo lo que publico. Y en este caso quiero remarcar que tenéis ahí también colgados los vídeos de las newsletters que mando, porque en este caso os recomiendo que para profundizar más en este tema de hoy leáis la propia newsletter porque en ella pongo mi propio ejemplo personal de cómo voy creando mi propia realidad y no solo refuerza la credibilidad del propio mensaje, sino la comprensión del mismo. Las personas que habéis comprado el libro y que os habéis identificado tenéis toda esta información en el área privada y ahí además podéis interactuar conmigo. Bueno, pues ya sin más dilación me voy a meter en el tema de hoy. Y os recuerdo que las preguntas no las iré contestando a medida que me las hagáis, lo haré al final, las veré en el chat. Podéis utilizar obviamente el chat para esto. Sabéis que podéis utilizarlo de forma privada o en público para todos. Y bueno, al final también compartiré con vosotros otros recursos asociados a la propia conferencia y los dejaré tanto en la página web como con enlaces en las redes sociales. Bueno, pues si lo crees, lo creas. En Conversaciones con Dios, un libro escrito por Neil Donald Walsh, Dios nos dice en varios momentos del libro que somos los creadores de nuestra realidad y por tanto responsables de lo que vivimos, seamos conscientes de ello o no. Voy a elegir el retazo del libro que me resulta más inspirador para introducirlo. Voy primeramente a poner un retazo que sirve muy bien para enmarcarlo. Y os lo voy a leer. El libro está para todos vosotros. Yo he cogido varios fragmentos de él para basar las conferencias y unir así mi mensaje, el mensaje de mi libro, con el mensaje del libro de Neil Donald Walsh y que podáis ver la sintonía de la teoría que Dios explica a través de Neil y la práctica, es decir, cómo llevar esa información a la vivencia actualizada, es decir, a cómo vivir desde ese mensaje. Y eso está expresado completamente en mi propio libro, en el libro que he escrito yo, pero inspirada completamente por Dios. Bueno, pues Dios le contesta a Neil en una de sus numerosas preguntas lo siguiente. Existe únicamente un propósito para toda la vida y es para vosotros y para todo lo que vive experimentar la gloria más plena. Todo lo que decís, hacéis o pensáis está subordinado a esta función. Vuestra alma no tiene que hacer nada más que eso y no quiere hacer nada más que eso. Lo maravilloso de este propósito es que nunca termina. Un fin es una limitación y el propósito de Dios carece de este límite. Debe llegar un momento en el que os experimentéis a vosotros mismos en vuestra gloria más plena, y ese instante imaginaréis una gloria aún mayor.
Cuanto más seáis, más llegaréis a ser. Y cuanto más lleguéis a ser, más podréis ser todavía. El secreto más profundo es que la vida no es un proceso de descubrimiento, sino un proceso de creación. No os descubrís a vosotros mismos, sino que os creáis a vosotros mismos de nuevo. Tratáis, por lo tanto, no de averiguar quiénes sois, sino de determinar quiénes queréis ser. Este primer retazo del libro, las primeras veces que lo leí, no sentí para nada esta gran trascendencia que siento ahora cada vez que pronuncio cualquiera de estas palabras. De hecho, he tenido que escribir mi propio libro para comprender lo que Dios nos dice aquí. Y es que en realidad Dios ya nos está proponiendo que vivamos desde la plenitud. Y os recuerdo el título de mi libro, Liberación Emocional, la puerta para vivir en plenitud, con la intervención directa de Dios. Realmente yo me siento sumamente sorprendida de poder hablar de todo esto con la claridad con la que lo hablo, porque cuando leí Conversaciones con Dios no comprendí todo lo que nos decía Dios, ni mucho menos. Pero aún así, sorprendentemente, lo he llevado a cabo y esto es así porque irremediablemente he sido guiada, al igual que lo somos todos, aunque yo tenía una misión muy definida y todo me ha llevado hacia aquí, hacia escribir este libro. Más adelante en el libro, Neil hace una lista de preguntas, siendo la primera la siguiente. ¿Cuándo despegará finalmente mi vida? ¿Qué necesita para entrar en razón y alcanzar un mínimo de éxito? ¿Terminará alguna vez esta lucha? Y tras ello Dios contesta. Bueno, ahora empezamos. No te disculpes por esas preguntas. Son preguntas que hombres y mujeres se han estado formulando durante cientos de años. Si las preguntas fueran tan tontas, no serían formuladas por una generación tras otra. Así que vayamos a la primera de ellas. He establecido leyes en el universo que te permiten tener, crear exactamente lo que quieras. Dichas leyes no pueden ser violadas ni pueden ser ignoradas. Estás obedeciendo esas leyes ahora mismo, incluso mientras escribes esto. No puedes dejar de cumplirlas, pues es así como funcionan las cosas. No puedes apartarte de ellas, no puedes actuar al margen de ellas. Cada minuto de tu vida has estado actuando dentro de ellas y así todo lo que has experimentado lo has creado tú. Formas sociedad con Dios. Compartimos un convenio eterno. Mi compromiso para contigo consiste en darte siempre lo que me pidas. Tu compromiso consiste en pedírmelo, en entender el proceso de la petición y la concesión. Ya te he explicado antes este proceso. Lo haré de nuevo para que lo entiendas de una manera clara. No os voy a leer absolutamente todo, ¿vale? Para eso está el libro, pero sí lo más esencial. Eres un ser triple. Te compones de cuerpo, mente y espíritu. También puedes denominarlo lo físico, lo no físico y lo metafísico. Esta es la Santa Trinidad y se la ha llamado de muchas maneras. Lo que mismo que tú lo mismo que tú eres, también yo lo soy. Me manifiesto como tres en uno. Estos tres aspectos de tu ser son en realidad tres energías. Podrías llamarlas pensamiento, palabra y acción. Las tres juntas producen un resultado, lo que en vuestro lenguaje y según vuestros conocimientos se denomina un sentimiento o experiencia. El proceso de creación se inicia con el pensamiento, una idea, concepto o imagen mental. Todo lo que ves fue una vez idea de alguien. Nada existe en vuestro mundo que no haya existido antes como un pensamiento puro. Eso es cierto también respecto al universo. El pensamiento es el primer nivel de la creación. A continuación viene la palabra. Todo lo que se dice es pensamiento expresado. Es creador y emite energía creadora al universo. Las palabras son más dinámicas, por lo tanto, algunas pueden ser más creadoras que el pensamiento, puesto que las palabras constituyen un nivel de vibración distinto del pensamiento. Trastornan, cambian, alteran, afectan al universo, causando un gran impacto. Las palabras constituyen el segundo nivel de creación. A continuación viene la acción. Las acciones son palabras en movimiento.
Las palabras son pensamientos expresados, las ideas son energías reunidas, las energías son fuerzas liberadas, las fuerzas son elementos existentes, los elementos son partículas de Dios, porciones del todo, la sustancia de todo. El principio es Dios, es Dios. El final es la acción. La acción es Dios creando o Dios experimentando. Tu pensamiento acerca de ti mismo es que no eres lo bastante bueno, lo bastante maravilloso, lo bastante puro para ser una parte de Dios, para formar sociedad con Dios. Has negado durante tanto tiempo quién eres que lo has olvidado. Esto no ha ocurrido por azar, no es una casualidad, forma parte de un plan divino, puesto que no podríais afirmar, crear ni experimentar quién eres si ya lo fueras. Primero, era necesario que rompieras, negaras, olvidaras tu vínculo conmigo, con el fin de experimentarlo plenamente mediante su creación plena, mediante su surgimiento, ya que tu más grandioso deseo y mi más grandioso deseo era que te experimentaras a ti mismo como la parte de mí que eres. Así pues, estás en proceso de experimentarte a ti mismo, creándote a ti mismo de nuevo en cada momento, al igual que yo lo estoy a través tuyo. ¿Ves la sociedad? ¿Comprendes sus implicaciones? Se trata de una sagrada colaboración, realmente de una sagrada comunión. Así tu vida despegará cuando decidas que lo haga. Hasta ahora no lo has decidido, te has entretenido, lo has aplazado, has protestado. Ahora es el momento de que produzcas lo prometido. Para hacerlo, debes creer la promesa y vivirla. Debes vivir la promesa de Dios. La promesa de Dios es que tú eres su hijo, su descendencia, su semejante, su igual. Aquí es donde el asunto se complica. Puedes aceptar lo de su hijo, descendencia y semejante, pero rechazas ser llamado su igual. Aceptar eso es demasiado. Demasiada grandeza, demasiado asombroso, demasiada responsabilidad, puesto que si eres igual a Dios, eso significa que nada se te da a ti, sino que todo es creado por ti. Ya no puede haber víctimas ni malvados, solo resultados de tu pensamiento respecto a algo. Te lo aseguro, todo lo que ves en tu mundo es el resultado de tu idea sobre ello. ¿Quieres que tu vida despegue realmente? Entonces cambia tu idea sobre ella, sobre ti. Piensa, actúa y habla como el Dios que eres. Por supuesto, esto te alejará de muchos, de la mayoría de tus semejantes. Te llamarán loco, te acusarán de blasfemo. Finalmente se hartarán de ti y tratarán de crucificarte. Actuarán así no porque piensen que tú vives en un mundo producto de tus propias ilusiones. La mayoría de los hombres son lo bastante amables como para permitirte tus diversiones privadas, sino porque antes o después otros se sentirán atraídos por tu verdad, por las promesas que ésta encierra para ellos. Y es en este momento cuando intervendrán tus semejantes, porque será en este momento cuando empezarás a representar una amenaza para ellos, ya que tu sencilla verdad, sencillamente vivida, ofrecerá más belleza, más bienestar, más paz, más alegría y más amor hacia uno mismo y hacia los demás que todo lo que tus colegas terrenales puedan idear. Y adoptar esa verdad significaría el fin de tus costumbres, de sus costumbres. Significaría el fin del odio y del temor, de la guerra y la intolerancia. El fin de todas las condenas y asesinatos que se han cometido en mi nombre. El fin de la ley del más fuerte. El fin de la lealtad y el homenaje por el temor. El fin del mundo tal como lo conocéis y como vosotros lo habéis creado hasta ahora. De modo que estate preparada, alma buena, puesto que serás vilipendiada y despreciada, insultada y abandonada, y finalmente te acusarán, te juzgarán y te condenarán. Todo ello a su manera, desde el momento en que aceptes y adoptes tu sagrada causa, la realización del yo. Entonces, ¿por qué hacerlo?
¿Por qué ha dejado de preocuparte la aceptación o aprobación del mundo? ¿Ha dejado de satisfacerte lo que ésta te ha aportado? ¿Ha dejado de complacerte lo que les has dado a otros? ¿Quieres que cese el dolor, que cese el sufrimiento, que termine la ilusión? ¿Estás harto de este mundo tal como es actualmente? ¿Aspiras a un mundo nuevo? Deja de aspirar a él. Ahora haz que surja. ¿No te parece muy inspirador lo que nos dice Dios en esta respuesta, Neil? Pues todos en realidad pensamos como Neil. Todos nos sentimos más o menos pequeños, todos sin excepción. Porque incluso los que tienen un ego de sentirse superiores a otros lo hacen desde una herida de pequeñez. Por eso se convierten en depredadores y no en verdaderamente inspiradores de todos los demás. No llegamos más allá con nuestras vidas y por tanto con nuestro planeta porque no creemos en realidad que podamos. Todos estamos moviéndonos hacia el desastre final, hacia el cambio climático y el fin de la humanidad, y todo porque movemos nuestros pensamientos, palabras y acciones a reafirmar esta realidad. Pocas personas se escapan de estar creando un cambio tan radical para nuestra existencia. Quizá los más espirituales, donde estaba yo hace unos pocos años, confiamos salir bien parados de esto, confiamos tímidamente en un resurgir de la humanidad, en un cambio de vibración planetaria, pero aún así nos falta la acción, porque nos quedamos en la contemplación, en el subir la vibración al planeta, sintiendo amor, estando más en pensamientos positivos que negativos. Aún así, todas estas personas estamos dando un giro a nuestro fatal destino creado entre todos. Estamos dando un giro a nuestra autodestrucción porque creemos que es posible otro resultado y pensamos y hablamos de ello en círculos espirituales, pero pocas personas se atreven a ser abiertamente positivas. Y la realidad es que Dios nos invita en todo momento a ello, porque ya lo ha escrito antes y lo hemos leído todos, porque el libro de Neale Donald Walsch se ha leído en todas las lenguas del planeta por millones de personas y Dios, que es astuta, ha puesto esta idea en todos nosotros, aunque no seamos conscientes de ello. Nos ha hecho recordar y saber que tenemos toda la capacidad que él, ella, ello tiene. Y eso también es creador. Y por eso ese otro camino hacia la plenitud, hacia el paraíso en la tierra, también se está dando. De ahí que en mi libro declare que él, ella, ello también cuenta. Y sí o sí, esta es nuestra siguiente etapa. Hace días le pregunté al ChatGPT por nuestro destino, debido a que me enteré de que un conocido programa de televisión, El Hormiguero, le preguntó a la inteligencia artificial algo así como ¿qué habría que hacer si quisiéramos destruir el mundo? Y la inteligencia artificial le contestó que básicamente lo que estábamos haciendo ya. Yo que creo firmemente en que viviremos el paraíso en la tierra, quise preguntar lo contrario. Y esta fue la pregunta que yo le formulé. Tal y como se están dando actualmente los acontecimientos, ¿qué tan cerca crees que estamos los seres humanos de que el mundo se dirija a un mundo más empático y sensible frente a una autodestrucción? Y me contestó el ChatGPT. Es una pregunta profunda y relevante, especialmente en el contexto actual de incertidumbre. El futuro de la humanidad parece estar en un punto crítico, con fuerzas opuestas tirando en diferentes direcciones. Por un lado, los avances tecnológicos y sociales nos acercan a un mundo más empático y consciente, mientras que, por otro, las tensiones políticas, los problemas ambientales y los conflictos humanos crean un panorama de potencial autodestrucción. Factores que impulsan un mundo más empático y sensible. Como os voy a pasar el PDF con las respuestas que me dio el chat GPT y la conversación que mantuve con él, ella, ello, que tampoco tiene sexo, pues no lo voy a leer todo, ¿vale? Voy a leer solamente un retazo. Bueno, por los factores que impulsan un mundo más empático y sensible son esa conciencia global. Cada vez más personas son conscientes de la interconexión de todos los seres y del impacto de nuestras acciones en el planeta. La educación en empatía y en salud mental están ganando más relevancia. 2. La tecnología para el bien.
Dice que la tecnología, cuando se utiliza para la ética puede ser muy poderosa para fomentar la empatía. La tecnología tiene el potencial de amplificar las voces marginadas y de sensibilizar a más personas sobre temas globales. Yo no podría estar haciendo esta conferencia y hablando de lo que estoy hablando si no hubiera existido esta globalización tecnológica. Espiritualidad y crecimiento personal. Hay un creciente interés en prácticas espirituales y de bienestar, como en la meditación, el mindfulness, el autoconocimiento. Han encontrado una audiencia global más grande y diversa en las últimas décadas. 4. Empresas con propósito. Hay un aumento de la creación de empresas con un enfoque en el impacto social y ambiental. Los consumidores también están más interesados en apoyar marcas que practican la sostenibilidad y que se preocupan por el bienestar de sus empleados y comunidades. El crecimiento del concepto de capitalismo consciente refleja esta tendencia. ¿Y factores que pueden llevar a la autodestrucción? Pues los que ya conocemos. 1. El cambio climático y el colapso ambiental. Si no se aborda de manera efectiva, podría llevar al colapso de ecosistemas y una inestabilidad social masiva. 2. Los conflictos geopolíticos, porque pueden intensificar esas divisiones globales. 3. La desigualdad social y económica. La creciente desigualdad en el acceso a los recursos, a las oportunidades y derechos puede generar un mayor resentimiento. 4. La deshumanización por la tecnología, la sobreexposición a las redes sociales, la manipulación de la información y la dependencia de la tecnología pueden reducir la capacidad de las personas para sentir empatía o conectarse a un nivel más profundo con los demás. ¿Y qué tan cerca estamos de uno u otro camino? Y dice el ChatGPT, ¿vale? Todo esto está dicho por él, ella, ello, ChatGPT. Creo que la humanidad está en un punto de encrucijada. Por un lado, hay una creciente conciencia y esfuerzo por resolver muchos de los problemas que enfrentamos, pero por otro, las amenazas y riesgos son reales y presentes. La balanza podría inclinarse hacia un mundo más empático si los esfuerzos colectivos para promover la paz, la sostenibilidad y la justicia prevalecen. Esto requeriría un cambio profundo en nuestras prioridades globales y en cómo entendemos el bienestar, no solo en términos económicos, sino también emocionales y espirituales. La autodestrucción, por otro lado, sigue siendo una posibilidad si los problemas de escala global no se abordan con urgencia y cooperación. La clave estará en si la humanidad puede actuar con suficiente rapidez y cohesión para superar los desafíos más inmediatos, como el cambio climático, y si podemos transformar nuestras instituciones para que prioricen el bienestar común sobre intereses individuales o cortoplacistas. Bueno, como os he dicho, voy a compartir toda la conversación porque no se detuvo aquí, pero obviamente tenéis esta herramienta en vuestras manos y es gratuita en una buena parte y podéis utilizarla y ya ves lo interesante que se puede volver una conversación con el ChatGPT. Bueno, con todo lo que te manifiesto, quiero que te des cuenta de que desde el miedo estamos creando un resultado catastrófico, pero desde la confianza, aunque sea la confianza del tamaño de un grano de mostaza, estamos llevando nuestro destino a un momento maravilloso. En mi libro, Dios manifiesta que Él, ella, ello también importa. Y en este retazo de conversaciones con Dios que te he leído ya lo había manifestado. Lo decía aquí. Existe únicamente un propósito para toda la vida y es que para vosotros y para todo lo que vive, experimentar la gloria más plena. Todo lo que decís, hacéis o pensáis está subordinado a esta función. A lo largo del libro también manifiesta Dios que no creemos en Dios, que a pesar de que hay muchas personas creyentes en el planeta, no creemos en Dios, porque si creyéramos, no podríamos estar creyendo en nuestra destrucción. Dios es amor. Dios es todopoderoso. ¿Cómo puede ser que creamos que Dios nos va a abandonar o nos va a permitir nuestra autodestrucción? Eso sería contrario al amor. Por tanto, no creemos en Dios y es de nuevo un espejo nuestro porque no creemos en nosotros, no creemos en el amor, no creemos en nuestra capacidad y mil cosas más. Estos todos son pensamientos humanos basados en el miedo y en la culpa. Estamos viviendo en un mundo depredador surgido del miedo, de la regla del olvido que Dios estableció para nuestro inicio, para vivir desde donde no somos y recordar nuestra esencia divina, que también venía en ese texto recordándolo. ¿Sabes que el marketing utiliza el miedo para vender?
El marketing es la herramienta de manipulación social más poderosa del mundo y estas son algunas de sus directrices y de nuevo pues se lo pregunté directamente a la inteligencia artificial que me allana mucho el camino y me ayuda muchísimo a poder hacer muchas cosas en mucho menos tiempo. Bueno, pues las reglas del marketing, unas de ellas son estas, y las tres primeras están basadas totalmente en el miedo. Apelar a deseos profundos como el deseo de seguridad, de pertenencia, de mejora personal o de reconocimiento. Utilizar contrastes emocionales, comparar escenarios con o sin el producto, mostrando una diferencia clara y apelando a los beneficios o consecuencias. Crear una urgencia con frases como última oportunidad, oferta limitada, que despierten un sentido de escasez. Generar empatía o aspiración, mostrar historias reales o aspiracionales que permiten al consumidor identificarse o desear mejorar su situación actual. Bien por esta última. En cuanto a los contenidos de la televisión, así se diseñan. En los noticieros y en la televisión, el miedo es una herramienta común para captar la atención. Las noticias suelen enfocarse en eventos trágicos, conflictos o temas que generan preocupación, ya que estas historias provocan una respuesta emocional más fuerte y son más memorables. En programas de entretenimiento, el suspenso y los conflictos emocionales, como en telenovelas o reality shows, están diseñados para despertar emociones intensas como la ansiedad, la indignación o la empatía. La elección de contenidos generalmente sigue la premisa de atraer con temas que mantengan a la audiencia enganchada, lo que aumenta el tiempo de visualización y permite vender más espacios publicitarios. Bueno, como estáis viendo por el desarrollo de la propia conferencia, no me estoy metiendo de lleno en cómo creamos nuestra realidad, aunque ahora con las preguntas os puedo garantizar que quedará todavía más claro. No me estoy metiendo, por lo que dije a la introducción, porque he estado hablando de ello en las redes con muchas infografías. He mandado una newsletter con mi propio ejemplo y dedico una parte entera de mi libro, que son muchas hojas, ahora no recuerdo cuántas, a hablar justo de todo esto. Por tanto, aparte que no creo estar desvelando nada nuevo, porque los que más o los que menos hemos oído hablar de la ley de la atracción y de crear nuestra propia realidad y las vibraciones y todas estas cosas. De una manera o de otra, todos lo hemos escuchado, lo creamos posible o no lo creamos posible. Pero bueno, yo desde el libro comparto mi propia experiencia personal y refuerzo esta idea para que si lo sabes, pero nunca lo has, bueno, lo has experimentado un montón de veces, pero no le has prestado atención al resultado de tu poder de creación, pues que a través de mis ejemplos, de mi propia experiencia, puedas verlo y a partir de ahora prestarle mucha más atención para darte cuenta de que este es uno de los pilares más importantes de nuestra existencia. Así que para ir concluyendo la conferencia, te voy a dejar aquí una reflexión. Piensa que no la estamos terminando todavía porque quedan las preguntas, ¿vale? Que las voy a contestar, tanto las que me habéis hecho mientras estaba hablando como las que me va a dar el ChatGPT para que las responda. Bueno, pues la pregunta es, ¿qué ideas quieres apoyar? ¿Qué quieres pensar por tu cuenta? ¿Qué quieres vivir? ¿Te atreves a soñar conmigo y con otras muchas personas en un final feliz, el más feliz final que jamás hayas podido imaginar? ¿Quieres vivir conmigo el paraíso en la tierra? Te propongo que le dediques atención a esta creación, que cada día pienses en cómo sería tu vida viviendo desde tu plenitud, que hables de ello, que hagas acciones para vivirlo algún día, que busques activamente tu plenitud. Ya ves que este es el mensaje creador. Piensa, habla de ello porque confías y vívelo porque confías. Y la mejor guía, de verdad, es que busques tu plenitud. Y de esto ya hablé en la primera conferencia. Así podremos, entre todos, crear un mundo mejor. Y si no lo haces, te aseguro que sabrás. Disculpa. Y si no lo haces, te aseguro que sobras en este planeta porque Dios lo ha manifestado en mi libro. Quien no esté preparado para vivir la siguiente etapa se irá. Y esto lo canalicé directamente de Dios, porque para Dios no existe la muerte, solo el reencuentro con Dios.
Fíjate cómo las últimas catástrofes están haciendo que gente mayor muera. Nos parece terrible, pero es parte de todo este movimiento porque nada es casual. Y no es una amenaza, aunque estoy utilizando el miedo como lo hace el marketing para llevarte a la acción. No podremos dar este paso si no transmutamos el temor en confianza y si no actuamos en consecuencia. Vive en plenitud y estarás ayudando a que este cambio mundial se produzca. Y ahora sí, pasamos a las preguntas. A ver que abro el chat. Bueno, a ver, me dicen, entonces, todo lo malo que me ha pasado lo creé yo. ¿Cómo puede ser eso posible si yo no quería sufrir? A ver, esta es la gran pregunta y la más desconcertante, aparte de que nos puede llevar a un sentimiento de culpa. Y no es culpa, es ignorancia. Pues sí, todo lo hemos creado nosotros, no directamente nosotros, es decir, hay partes de lo que hemos ido viviendo que ha sido directamente nuestro, es decir, si yo creía que en un examen no estaba suficientemente preparada y suspendí, pues obviamente lo creé yo. Si no me esforcé lo suficiente, evidentemente lo creé yo, etcétera. Eso es algo muy individual. Pero la existencia global la hemos ido creando desde el inicio de nuestra existencia humana entre todos. Y las catástrofes actuales las creamos entre todos, las atraemos entre todos. El ejemplo más evidente es el cambio climático. El cambio climático, yo no sé cuándo se gestó porque no soy Dios, ¿vale? Pero hace años, no sé cuántos, 30 quizá, no lo sé, pues empezó a hablarse, pues eso, de que se estaban descongelando los glaciares, los polos, etcétera, que iba a aumentar la temperatura del planeta, etcétera, etcétera. Todo eso quedó como una idea y la empezó alguien. Y existía, porque si no lo hubiera visto esa persona, no lo hubiera dicho, existía, pero a lo mejor no existía para generar esta catástrofe, sino como reflejo de un avance en nuestra conciencia planetaria. Porque de hecho, una fuerza dentro de este cambio climático es que a nadie nos gusta en realidad la lluvia. Deseamos que llueva solo por una necesidad, la de que creemos que es necesaria para la vida, creemos que necesitamos beber para vivir. Entonces, esa está como fuerza de creación con respecto a uno de nuestros temores, que es si deja de llover, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Entonces estamos siempre ahí jugando entre nuestros deseos, que sería quiero sol, quiero poder divertirme, quiero más tiempo para nosotros, para poder vivir, para hacer cosas, para ser libre, pero luego está el temor porque creemos que vivimos una realidad física y aquí está posiblemente la primera idea gestante de nuestra realidad, creer que nuestra experiencia humana es física y no es física, y lo llevo diciendo en las conferencias, Dios es una consciencia y si lo queréis ver como energía, lo podéis ver como energía, pero en realidad Dios es una consciencia y realmente estamos viviendo el sueño de Dios, es decir, para que lo entendamos mejor, cuando nosotros soñamos, hay sueños muy realistas, donde tenemos sensaciones físicas, donde parece que lo estamos viviendo y sin embargo es un sueño. Y es sensorial. No quiere decir que realmente mis manos existan como materia. Yo las puedo sentir y está hecho con tal perfección que yo puedo sentir su temperatura, puedo sentir un tacto, puedo sentir cómo se mueven, verlas, etcétera, ¿vale? Pero al final es sentir. Siguen siendo sensaciones y por tanto eso es algo muy realista que no real físico. Y este es nuestro primer gran error que nos lleva a la gran confusión. Entonces, a partir de ahí hemos creado muchísimas consecuencias físicas y no hemos, porque no estábamos en capacidad, bueno, porque hemos entrado en esta vida desde esa premisa del juego del olvido, justo para experimentarnos desde donde no somos, para llegar a lo que sí somos y por tanto hemos ido creando a través del miedo pues miles de necesidades y entre ellas la de beber, la de comer o la de abrigarnos, etcétera, etcétera.
y os puedo garantizar que se pueden trascender, y de esto también hablo en mi libro, pero no quiero profundizar más para no extenderme en exceso. Así que sí, todo lo hemos creado nosotros. Y bueno, voy a profundizar un poco más porque en el libro hablo mucho pues del ego y de nuestros programas. Y es desde ahí, de esos mensajes que desde niños tenemos en nuestra propia cabeza, es desde ahí, desde donde creamos nuestra realidad. Eh, Voy a poner varios ejemplos después, pero a ver, uno que me surge ahora es que si yo de pequeña fui criticada, en el contexto que fuera, en el colegio, en mi casa, etcétera, fui cuestionada, pues yo posiblemente he creído que pues no me respetan o que no tengo un valor, que no soy capaz, ¿no? Que no es posible para mí ciertas cosas. Entonces voy a tener una herida de no verme, una herida de desvalor. Y desde ahí voy a tener la necesidad de verme. Entonces voy a buscar, voy a desear verme a través de distintas experiencias. Es decir, por ejemplo, verme competente en esta conferencia o verme competente en un trabajo o verme competente creando algo, etcétera, etcétera. Entonces, están por ahí tanto mi deseo y con ello mi confianza de poder verme, si no, no trabajaría en ello, pero también está ese temor creando, está el temor de no verme también creando la realidad. Y posiblemente lo que suceda es que no brille tanto, es decir, que a lo mejor consiga algo, pero con muchísimo esfuerzo, o que lo consiga pero meta la pata en medio, etcétera, etcétera. Así que sí, esta es la base de nuestra creación, es decir, si he terminado llorando en la conferencia porque al final fue un fracaso, pues fue mi herida de no verme, de no creer en mí, la que produjo esa consecuencia. Y así lo vamos haciendo una y otra vez. Y no, uno no debería de quedarse con el mensaje de culpa, es decir, Dios, yo provoqué todo lo que he vivido. Y aquí se me ocurre el tema de un padre que puede cuestionarse, y yo provoqué que mi hijo muriera, por ejemplo. Pues puede ser que sí, pero no todo ha sido creación tuya, porque también ha estado otra serie de circunstancias en medio. Y también el propio plan de Dios, es decir, tú encarnaste con un propósito. Y de esto también hablo en el libro, porque la muerte puede ser una creación directa. Pues yo temía que mi hijo muriera, yo temía perderlo, yo temía ser un mal padre, etcétera, etcétera, pues sí pude provocar que ese desenlace estuviera ahí. Pero también puede ser que yo, dentro de mi camino de experiencia de vida, tuviera que pasar por esa circunstancia para después dar lo mejor de mí. Por ejemplo, inspirar a otros en la superación como padre. Así que es muy complejo y cada uno debe descubrir su propia trama personal, pero sí es fundamental darse cuenta de que creamos nuestra realidad y la creamos tanto desde el temor como desde el amor. Y bueno, os tengo justo delante en la pantalla la primera pregunta que me hizo el chat GPT. Y justo estoy hablando de esto. El ejemplo que os acabo de poner es cómo vamos pendulando entre el temor y el amor. Y puesto que la tengo delante, la voy a preguntar antes de preguntar las otras que tenéis aquí en el chat y que ya veo la siguiente, ¿vale? La primera que me ponía el chat es, ¿qué pasa cuando nuestras acciones contradicen lo que decimos creer? ¿Qué parte de nosotros está creando ahí? Bueno, pues esto, todo, absolutamente todo, como he dicho ahora en el ejemplo, está creando. Dios tiene una precisión matemática y por eso vivimos con tantas contradicciones internas que luego se reflejan en lo externo. Por ejemplo, escribimos canciones de amor, pero tratamos después con rencor y desconfianza a nuestra pareja. Decimos querer una vida familiar comprometida, apoyar a nuestros hijos y luego los castigamos o les decimos que no sueñen tanto. Una parte de nosotros crea desde el amor y otra desde el miedo. Y lo que vivimos es la combinación de ambas. En una pareja podemos experimentar momentos mágicos de amor profundo y momentos de rabia, juicio o decepción. En una familia podemos sentirnos acogidos y comprendidos y al mismo tiempo vivir roces, silencios, alejamiento. Con los hijos vemos cómo van tras sus sueños, pero muchas veces con ansiedad o con presión interna. Y así vamos oscilando, vivimos así, oscilando entre el temor y el amor, hasta que sanemos.
Vale, voy a la siguiente pregunta. Si yo no me siento capaz de cambiar mis creencias, ¿qué hago? Me da miedo no poder hacerlo nunca. A ver, todos estamos constantemente cambiando nuestras creencias. La propia sociedad tiene esa inercia. No pensamos del mismo modo que hace 50 años y mucho menos que hace 100 años. Lo vemos en miles de aspectos. Por ejemplo, el de la belleza. Antes, pues en la Edad Media las gordas eran las guapas y ahora pues son las muy delgadas y ahora somos mucho más abiertos a tolerar pues las distintas formas. A que una chica, pues mira, yo en mi generación, para mí era impensable siendo gorda sentirme atractiva y ahora cuántas personas estando rellenitas y con unas curvas tremendas, pues se sienten bastante bien con su cuerpo y lo lucen, al menos desinhibidamente. Bueno, pues estamos creando entre todos. De hecho, esa es una evolución que nos sana como mujeres. Que todavía arrastra heridas, porque ya veis en la reticencia que dije con el respeto a la gordita, porque la gordita querría estar delgada también hoy, pero le da una patada a esa obligación de estar delgada y dice, bueno, pues esto es mi cuerpo y voy a explotarlo de la mejor manera posible. Pero en realidad, muy posiblemente esté expresando también esa herida que es programada completamente por la creencia social de que debería estar más bien delgada y no gordita. Y el ejemplo más claro en este que estoy poniendo es que un bebé, un niño que no tiene ningún tipo de programa, no la va a ver ni gorda ni delgada. Un perro, un animal, no la va a ver ni gorda ni delgada. Simple y llanamente va a sentir su vibración y le va a gustar por lo que ella vibre. Si está en confianza y está en alegría, el perro va a mover la colita y va a abrirse a ella. Y un bebé exactamente igual. Así que ahí está, digamos, quizá la mejor forma de ver ese programa interno que tenemos y cómo lo evolucionamos. Y luego está la propia vida. Es otra de las preguntas que voy a contestar que me hizo el chat GPT. Nuestra propia vida nos lleva sí o sí a cambiar nuestras creencias. Es verdad que a veces parece que no cambiamos, que nos cuesta mucho, que revivimos un montón de veces lo mismo, etcétera, etcétera, pero hay siempre una evolución. Siempre digo que nuestra vida es en espiral, vamos subiendo en espiral, solo que a veces el recorrido es mucho más largo para algunas personas que son más cercas, que tienen más heridas en ellas, etcétera, que su contexto no se lo pone tan fácil, y para otras es más fácil y van ascendiendo con más facilidad y por tanto superando creencias con más facilidad. Pero es sobre todo un tema de contexto, no de capacidad, es decir, que tengamos la capacidad de ser más flexibles mentalmente o menos, depende mucho más del contexto que de nuestra propia capacidad interna. Y de hecho aquí pues voy a poner otro ejemplo histórico. En la Edad Media la evolución, ya veis los cientos de años que recorre la Edad Media, la evolución era muy pequeña porque no había libros, porque no todas las personas o tenían acceso a una educación, etcétera, etcétera. Entonces, al final, la evolución tenía que ser sumamente lenta. En cambio, en estos últimos 50 años que hemos vivido, la evolución ha sido increíblemente galopante. Y esto ha sido gracias primero a la educación, bueno, a la igualdad social de sexos, de que la mujer también hemos podido acceder a esa educación y por tanto no la mitad de la población podía acceder a libros, sino toda la totalidad. eh, la igualdad social incluso entre planetas, perdón, entre países, etcétera, etcétera. Por supuesto, es por la tecnología, el acceso a las redes sociales que tiene esta parte buena y a Internet en las búsquedas que podemos hacer. Todos tenemos aspiraciones a escribir nuestra propia vida, a escribir un libro, lo compartimos muchísimas cosas a nivel de redes sociales, hacemos muchas publicaciones, es decir, la globalización. Y esto ha dado un empuje tremendo a cómo vemos y vivimos nuestra vida. Y como digo, hemos avanzado mucho más en estos 50 años que al inicio, porque el contexto es lo que facilita en realidad esa capacidad
que nos diferencia a unas personas de otras. Por eso odio y detesto que la gente se quede en la culpa, porque no, nadie es culpable de lo que vive ni de lo que crea. Es simplemente inconsciencia, es decir, y la inconsciencia viene de esos programas que irremediablemente tenemos porque hemos nacido en el contexto que hemos nacido. Sigo con más preguntas. Me dice Virginia, ¿y si no creo en Dios o en nada espiritual, igual funciona esto para mí? Pues sí, no tiene nada que ver con los programas de cada uno que esto sea una ley universal. Es decir, lo sepas o no lo sepas, seas más consciente o menos consciente de ello, eh, esto funciona para todos. Así que hoy que estás escuchando esta conferencia, comienza simple y llanamente a ponerle atención a lo que piensas, a lo que sientes, a lo que haces y a lo que sucede en tu vida. Y verás que hay un paralelismo. Y no todo es inmediato y ahí está el hándicap real, porque a lo mejor lo que soñé hace 20 años se está materializando hoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque en medio tuve que pasar muchas cosas para que eso que soñé lo pueda vivir hoy. Entonces, no vemos esa línea directa. Sin embargo, con el miedo lo vemos mucho más rápido, porque vivimos tanto en el miedo, porque venimos preprogramados desde ahí, venimos desde un ego ligado al miedo, que construye la realidad mucho más rápido. Y cuando no queremos pasar por algo, curiosamente, nos lo trae. Y de hecho me viene a la cabeza el tema de la ley de Murphy, ¿no? Que decimos, justo lo que no quiero vivir, ahí está Murphy, ¿no? Pues ahí sucede. Pues observa esa relación, qué piensas, qué sientes, qué haces y qué al final sucede en tu vida. Y da igual si crees o no crees en Dios, porque eres Dios, lo creas o no. A ver, otra pregunta. He intentado pensar en positivo muchas veces, pero mi vida sigue igual. ¿De verdad sirve de algo cambiar lo que creo? Vale, aquí justo es cuando yo os decía al inicio de la conferencia que mi título obviamente era un poquito sensacionalista, porque era demasiado breve, el de si lo crees, lo creas. Cuando hablo de si lo crees, no es solamente un pensamiento, es decir, es esa globalidad que acabo de decir, o sea, tienes que creerlo, es decir, pensamiento, tienes que sentirlo, por tanto lo llevas a expresar y a vivir de acuerdo a ello. Si yo, por ejemplo, por la mañana me pongo delante del espejo y empiezo a decir, eres capaz, María, tú eres capaz. Lo que estoy realmente manifestando, a pesar de que estoy expresando con palabras que soy capaz, estoy realmente manifestando mi duda sobre mí misma, porque si no dudara, no me pondría delante del espejo a decirme soy capaz. Por tanto, mi sentimiento es de que no soy capaz, pero que tengo que buscar una motivación para sentirme capaz. Y como me han dicho y he visto que las palabras refuerzan mis emociones, entonces me lo digo y algo de esas palabras queda en mí. Pero curiosamente, posiblemente, imagínate que soy comercial, después de 5 personas que no me hacen ni caso y que no consigo al final mi objetivo, aunque me quiera seguir diciendo soy capaz, cada vez me lo creo menos y menos. ¿Y por qué esas 5 personas me han dicho que no? Pues justo porque el temor a que eso no se produjera está creando la realidad. Entonces, la realidad, en realidad, la realidad es el espejo para ver en realidad lo que nosotros estamos vibrando, en cómo estamos sintiendo o pensando. Y por tanto es el mejor modo para darnos cuenta de las heridas que llevamos. Pero no nos gusta vernos en las heridas y por eso buscamos estrategias como la que acabo de decir de María, tú puedes, para no entrar en sufrimiento y por tanto no confrontarnos, no sanarnos. Y desde ahí buscamos estrategias que pues crean realidades muy incongruentes. Así que sí, sirve cambiar lo que crees. El tema es qué significa cambiar lo que crees, porque
lo que acabo de decir. A lo mejor pues vienes de un taller trabajando pues o con un psicólogo o con un terapeuta o cualquier tipo de taller donde te han dicho pues que eso, que amarte es creer más en ti y que bueno, has salido de ahí muy reconfortado, en una parte sanado porque has visto que otras personas viven desde ahí y demás, pero todavía no lo has integrado en ti, todavía quedan dudas. Todavía hay un programa cortocircuitando que te lo creas de verdad. Y hasta que no liberes, por eso mi libro habla de liberación emocional para poder vivir en plenitud, hasta que no liberes todas las emociones que están ligadas a esa herida, no vas a poder vivir plenamente eso que crees creer y que crees solamente un poquito, porque no lo sientes completamente en ti. Y me viene al hilo de esto, cuando yo me revelaba al tema de sentirme agradecida. Todavía hoy tengo mis dudas de si estoy agradecida a la vida o no lo estoy. Estoy agradecida a ratos y a otros ratos no estoy agradecida. Eso depende del dolor que lleve en ese instante. A nivel de espiritualidad, te dicen que debes ser agradecido para atraer cosas buenas en tu vida. Y esto viene en el libro de Conversaciones con Dios, porque si uno agradece, ya se está anticipando, ya está confiando plenamente en que lo va a recibir. Ya la propia gratitud está confirmando la propia confianza, pero no te la puedes inventar. Es decir, yo no puedo agradecer si no creo que tenga algo que agradecer. Entonces puedo empezar a probar, puedo empezar a escenificar cierta gratitud, pero no va a estar integrada completamente en mí si no tengo sanado todo mi dolor. Y ya veis que yo he escrito un libro certificando que estoy viviendo en plenitud y así lo siento, pero es un poco lo que decía Dios en el texto que os leí de Conversaciones con Dios. Me expandí, con respecto a la anterior versión de mí misma, me expandí muchísimo, pero todavía tengo capacidad de expandirme mucho más. Y todavía estoy liberando mucho dolor y por tanto no siempre siento gratitud a este juego que yo le llamo el juego macabro de Dios, porque me parece increíble, aunque lo pueda entender, que Dios se haga esto a sí mismo, que nosotros nos pongamos experiencias tan traumáticas por gusto, por curiosidad, etcétera. Vale, no voy a ir mucho más en esta pregunta. Otras veces lo he hablado y en el libro lo hablo mucho, pero sí comprendo, porque cuando estoy feliz, soy capaz de comprender que realmente yo sí elegiría de forma curiosa vivir desde lo que estoy viviendo, porque es fascinante. La vida en realidad es fascinante, pero cuando la estás atravesando desde el dolor y estás liberando tanto sufrimiento, pues no lo puedes ver desde ahí, desde la fascinación. Así que sí comprendo a Dios, pero no le puedo agradecer cuando estoy todavía sufriendo. Bueno, yo creo que entre todo, más o menos os he ido contestando y voy a ir a por una pregunta última para no ir más allá y poder también introducir las preguntas que tengo preparadas del chat, ¿vale? Hoy tengo mucha más asistencia y por eso tengo muchas más preguntas. Intentaré contestar las que me parezcan mucho más interesantes y que crea que no se han ido contestando cuando ya vea yo la propia conferencia, porque ahora ya no sé todo lo que he dicho. Si veo la necesidad de contestar más preguntas, lo haré pues o en un vídeo aparte o en conversación escrita, ¿vale? Os daré un PDF, ya veré según la trascendencia de la pregunta. Vale, voy a por una más. Esta, yo no sé ni, a ver, disculpad, yo no sé ni qué quiero ser. Estoy tan perdida. ¿Cómo se empieza a crear una vida diferente desde ahí? Vaya, a ver. En realidad ya la estás creando. Lo sepas o no lo sepas, aunque no lo hagas intencionalmente, lo estás creando. Por tanto, estás siguiendo el plan de tu alma, porque tú estás creando desde tus propias heridas y desde tus propios programas, lo quieras o no lo quieras. El tema, y aquí me voy a lo de estoy tan perdida, el tema es que
eres como una pluma al viento. No estás dirigiendo tu vida, simplemente la estás viviendo y no te das cuenta ni de lo que vives, ni que eres creadora de tu propia realidad y que puedes ser mucho más protagonista de lo que estás siendo. Y esto es realmente lo que tienes que empezar a cambiar. ¿Y cómo se hace esto? Dando pequeños pasos. El primer paso lo estás dando, ¿vale? Ahora mismo estás viendo una conferencia que va a despertar algo en ti. Posiblemente esto ya lo hayas escuchado anteriormente y cada vez vaya cogiendo más fuerza. Ahora solo te tienes que atrever a dar pequeños pasos. El primero es prestar atención, de verdad. Es el paso más grande, prestar atención a lo que piensas, a lo que dices, a lo que haces, a lo que sientes, para ver esa relación que existe entre eso y tu realidad. Y después es guiarte desde lo que realmente te da plenitud, te da alegría, satisfacción de vivir, porque es lo que más anhelas. Y mientras esto no suceda, te seguirás sintiendo perdida porque no estás dirigiéndote hacia ningún lado, solo estás sobreviviendo la vida. Así que empieza simplemente a vivirla de otra manera. Bueno, y ahora sí voy a seguir porque quiero cerrar la conferencia con las preguntas que tengo preparadas, ¿vale? Bueno, la siguiente pregunta que me hizo el ChatGPT es, ¿cómo distinguir una creencia verdadera de una heredada o impuesta por otros? Y así es como se la he contestado. Una creencia verdadera te libera, te expande, te conecta con la alegría. ¿Ves? Olga fue la que me hizo esa última pregunta. Pues ves, Olga, lo que te decía de la alegría. Una creencia heredada, en cambio, suele venir con un paquete de culpa, miedo u obligación. No nace del alma, sino de la adaptación al entorno. Cuando algo dentro de ti se siente forzado, limitado o pequeño por creer eso, está asociado a tu ego preprogramado. Lo verdadero se expande, te expande. Lo impuesto pesa, te pesa. El cuerpo lo sabe, el alma también. Por eso muchas veces lo vemos reflejado en síntomas, en malestares y en enfermedades. Y aquí os tengo un vídeo justo para que podáis ver esa diferencia, lo que es verdadero de lo que no lo es. Observar a la chica de arriba cuando se está riendo. Os lo voy a volver a poner. Y os la vuelvo a poner para que ahora observéis a la chica de abajo. Ahí tenéis un claro ejemplo. La chica de arriba es alegría espontánea y sin mentiras, por mucho de que la estén grabando, pero la han hecho reír de verdad y está riendo de verdad, está sintiéndose feliz en ese instante. En cambio, la chica de abajo también está siendo feliz, porque al final está haciendo un teatro, ese teatro la hace reír a sí misma y al final ella misma se está haciendo ser feliz en ese instante, pero no comenzó para nada desde ahí, sino desde un ego, coquetea con la cámara, está intentando pues hacer lo que se le pide para poder después vender el vídeo, etcétera, pero no está siendo genuina, aunque acaba en algún momento sintiendo esa alegría. Pues aquí tenéis un caso, por eso es tan difícil decir que algo es blanco o es negro, porque está lleno de matices, un caso donde podemos diferenciar, y todos sabemos diferenciar, lo que es genuino de lo que no lo es. 3. ¿Qué papel juega el miedo en el proceso de creación de nuestra realidad? Bueno, yo creo que ya lo he contestado muchísimo, pero vale, aquí voy a leer la respuesta que le puse a esta pregunta que me hizo el ChatGPT. El miedo también crea, pero lo hace de forma distorsionada, porque aunque anhelas una cosa, lo que sientes en el fondo es miedo y terminas actuando más desde ese temor que desde tu verdadero deseo. El miedo crea desde la carencia, la protección, la limitación. Cuando actuamos desde el miedo, no estamos creando desde nuestra esencia, sino desde una ilusión de separación, carencia y necesidad.
El miedo no es lo que somos porque somos Dios, y Dios es amor, apertura, confianza. El miedo nace de lo que vivimos desde niños, de lo que vivieron nuestros padres y creyeron que era necesario para protegernos, para prepararnos para un mundo duro. Y sí, en parte tenían razón. Este mundo puede ser depredador, pero trascender ese miedo es nuestra liberación. El miedo es tan creador como el amor. La clave está en cómo combinamos pensamiento, sentimiento y acción. Por ejemplo, si temo que me roben y blindo mi casa, puede que confíe en que ya estoy a salvo y quizás no me roben en casa, pero el miedo ha sido creador, sigue ahí activo y creará otra situación en su lugar, en otro lugar. Porque no se trata solo de lo que hago, sino de lo que vibro. La realidad siempre está respondiendo a eso. Otra pregunta. ¿Cómo podemos integrar a nuestro yo espiritual en la vida cotidiana para que participe activamente en esa creación? Pues dejándonos guiar, porque por lo que observamos, por lo que sentimos verdadero, por la intuición. Dios, reitero, es alegría, es verdad, es amor. Pero como tenemos algo distorsionado el concepto de verdad y amor, siempre digo que la mejor guía es la alegría. Elige lo que te da alegría y estarás integrando tu esencia en tu día a día. Te doy otro ejemplo. Imagina que quieres un ascenso. Eso seguramente te dará alegría por el dinero, por el reconocimiento, pero observa desde dónde lo deseas. Quizás hay un miedo detrás, miedo a no ser suficiente, a no poder darle a tus hijos lo que necesitan. Si el ascenso llega, claro que te traerá alegría, pero también consecuencias, estrés, sobrecarga, rutina, hartazgo. ¿Fue guiado por tu alma? Sí, porque te permitió verte capaz, sanar una herida de desvalorización, demostrarte que puedes sostener, pero también te mostrará que dar más a tus hijos no siempre tiene el efecto que esperabas. Quizás los estés programando sin querer a estresarte como tú, no a no saber a confiar en su criterio porque siempre estás tú. Esto lo he redactado mal, ¿vale? Simple y llanamente, eh, el hecho de que le estemos proveyendo tanto a nuestros hijos puede reforzar la idea en ellos, y yo lo detecto así en consulta, de que no tienen una guía interior, de que no se sienten capacitados para tomar sus propias decisiones porque siempre las han tomado otros por ellos. Eso es lo que quiero en realidad decir. Eso también es creación desde el alma porque es tu camino para experimentarte y volver a reencontrarte con Dios. La vida nos guía en todo momento. De hecho, la fórmula de creación está diseñada justo para esto, incluso cuando no lo vemos al principio. Y la última pregunta. ¿Qué tipo de peticiones o intenciones generan mayor impacto según el proceso que explica Dios en el libro? Pues todas las intenciones crean. Lo importante no es qué pedimos, sino cómo lo hacemos. Cuando alineamos lo que pensamos y deseamos con lo que sentimos y decimos y además actuamos en coherencia con eso, estamos poniendo en marcha una gran fuerza creadora. Si eso se alinea además con otras personas, esa fuerza se multiplica. Si está alineado con nuestro propósito de vida, entonces está dicho y hecho. No hay petición pequeña. La creación es una respuesta directa a nuestra vibración. Como sabéis, también os voy a compartir una plantilla de ejercicios para que podáis practicar todo lo que hemos visto hoy en esta conferencia. Y me encantaría que interactuarais en redes sociales, pues justo respondiendo a las preguntas que os hago si os gustó la conferencia, la veáis en directo ahora mismo conmigo o la veáis después. Y que dejéis vuestros comentarios y que podamos entre todos mejorar nuestra sabiduría. Gracias por vuestra asistencia y os espero en la próxima conferencia. Como os he dicho al inicio, estas conferencias lo que buscan es profundizar y aclarar importantes aspectos que trato en el libro. Así que con todo este material espero estar completando ese mensaje que deseo realmente transmitir. De nuevo, gracias. Y esta es la frase con la que cierro de momento todas mis conferencias porque me la ha reflejado Dios para que lo cierre así. Estáis muy cerca ya de vuestro total despertar.